I'll be back. ¿Tu segunda familia fue una caja negra con pantalla y antena? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Hijas de la Tele. Yo soy Hanna y les quiero preguntar, ¿se imaginan estar más preparados que un cumis, pero en el lugar donde están buscando trabajo validan más su físico que su conocimiento? ¿Qué sentirían si toda su vida hubieran sido relegados por la forma en la que se veían y no valoraran su personalidad o sus capacidades? Pero antes les quiero recordar que Hijas de la Tele es un podcast donde hablamos en su gran mayoría de películas y series retro. Viajamos a los 80s, 90s y principios del 2000 para traer al presente esas producciones que nos enamoraron, nos engancharon y nos llegaron a influenciar en varios aspectos de nuestras vidas. Y claro, también hablaremos de nuevas producciones que están haciendo lo mismo con las nuevas generaciones. Hoy viajamos a 1999 cuando salió a la luz una novela que vino a cautivar y a romper récords de audiencia. Es esa novela que están pensando. Hoy hablaremos de Betty la Fea, un fenómeno de la televisión colombiana que fue transmitido en más de 180 países. Fue doblada en 25 idiomas y tuvo más de 28 adaptaciones. Podría decirse que marcó un antes y un después en la industria de las telenovelas, pues se atrevió a implementar demasiados elementos de humor, una historia un poco más compleja y sí, claro, una protagonista que a los ojos de todo el mundo era fea y que así se mantuvo casi hasta el final de la novela. Y bueno, así con su fealdad y todo logró conquistar al protagonista. Y para hablar de Comoda, de Hugo, del Cuartel y de todos los demás que hacen parte de esta intricada historia, se encuentran conmigo Caro y Andrea. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola Hanna, muchas gracias por invitarme otra vez en este programa y hoy hablando de esta novela que nos marcó como sea. Quizás al inicio no, pero cuando uno la seguía viendo y la seguía repitiendo es cuando va entendiendo toda esta historia de Betty, que ya no es solo por su fealdad, sino que se hace compleja por muchas otras cosas. Entonces, feliz de estar hoy acá. Y con nosotros también se encuentra Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola chicas, y hola a todos, gracias por seguir en este podcast y preparada para hablar de Betty la Fea. El programa de hoy va a estar dividido en dos partes. Primero vamos a hablar en sí de la novela, de los personajes, de la historia y cómo la recordamos, cómo la vimos en ese entonces. Y luego hablaremos de ella en un aspecto un poco más social y todo lo que definitivamente está mal con la novela a los ojos de estas nuevas generaciones y lo que está sucediendo en la actualidad, porque sí tiene cosas que realmente no. Y luego, bueno, también hay que pensar una cosa, que es una producción de 1999 y no podemos juzgarla con los parámetros sociales actuales, ¿no? Porque todo ha evolucionado y hemos cambiado como sociedad. Exacto. Entonces eso nos sirve también como ejercicio de análisis para observar qué tanto hemos mejorado nosotros o qué tanto decimos que hemos mejorado como sociedad, pero siguen pasando las mismas cosas que ya no deberían pasar. Así que comencemos con la ficha de la novela. Betty la Fea se estrenó en 1999 y viene de la mano de Fernando Gaitán, que era un escritor colombiano, solo escritor, ¿verdad? No era director. No, era solo libretista, sí. Solo libretista. Betty la Fea estuvo recientemente, hasta hace poco estuvo en Netflix y es muy curioso porque en Netflix aparecía como novela de 23 minutos, que eso parecía una serie prácticamente. Pero realmente en Colombia se transmitió, no sé si en todos los lugares la transmitieron de esa forma, pero la transmitían de 45 minutos de largo. Ella llegó a ganar un récord Guinness como la novela más exitosa de la historia. O sea, ¿ustedes supieron eso? Sí, eso fue el boom así, porque aparte de que fue una producción colombiana, era una producción que no tenía nada que ver con la típica novela, ¿no? Del rico con la hermosa o la Cenicienta. Entonces, por eso también causó mucho impacto que hubiera ganado una novela así. Una historia como tan cotidiana, pero que a la vez no. Sí, era totalmente diferente. Sí. Bueno, llegó a tener 156 episodios. En Netflix eran como 330 y algo, pues claro, como las dividieron, eso era eterno. O sea, cuando yo la empecé a ver, yo dije, ¿yo cuándo voy a terminar de ver esto? Por Dios.
Y en esa Pero yo época, vi bueno, que los tenía- protagonistas, ¿cómo? Yo vi que tenía 319 capítulos y que había sido originalmente como hecha para 200 capítulos y que se había alargado a 319. O sea, la ¿Será que alargaron saqué a mal la propósito, información? ¿sí? Bueno, yo leí en Wikipedia, no sé. Así que, no sé. Pero a mí se me hizo muy curioso porque yo recordaba que la novela, cuando uno la veía en televisión, se veía larga, o sea, no era tan corta. Pero Pues fueron siempre 3 años. porque creo que al inicio sí eran capítulos de 30 minutos, o sea, A lo mejor porque se Sí. alarga por los comerciales, pero de pronto sí el largo era de veintitantos al inicio, ¿no? No, ya. al inicio. Bueno, entonces fue escrita por Fernando Gaitán. No sé si recuerdan a este señor. Hace poco, bueno, murió. Y yo de él recordaba varias novelas, pero creo que él también fue el de El de Café. el de Café con aroma de mujer, Sí. que ese también fue otro hitazo brutal. Y a mí me gustaba esa novela. No No sé cómo estará tanto la nueva, me como- imagino que no, pero No tanto como Betty, pero sí fue un éxito pues, a nivel de Colombia, ¿no? Café, Y me acuerdo sí. que él escribió Hombres. ¿Ustedes se acuerdan de Hombres? Genial, hombres, es genial. yo no la alcancé a ver, no me acuerdo, no Es la una vi. serie Era en el muy 97, chévere. era una serie. Sí, 97. la daban Y- los De seguro sábados la en la debí haber noche. visto. Lo Los daban sábados como en la noche. los sábados en la noche, exacto. Sí, era genial. Ya no, yo no salí a rumbear solo por quedarme a ver Hombres. Así, wow. Es que es muy buena, Pi. Era La muy tienes buena. que ver, Yo no me Hannah. acuerdo. Y Yo él no me escribió acuerdo. Francisco el Matemático, pues Sí. la primera versión. La Es buena. que haciendo como un recuento, él hizo, bueno, su primer novela que aparece aquí es Azúcar, que dicen que es la segunda parte, pero eso es viejísimo. Hay otras, Sí. bueno, así como salteando de las que yo recuerdo, Café con aroma de mujer, que fue en el 94, la de Guajira, que fue en el 96, que era con Carolina Sabino, ¿no? Sí, Esta y Guajira. Sonja Smith, creo que esa no Ah, tuvo claro. como mucho éxito, pero siento que fue más como por el tema cultural, que la gente de Yo pronto creo. no la apropió tanto como las otras, no sé, ahí es cuando uno ve, uy, Sí. qué discriminación con la Guajira. Sí, no, y ahorita Sí. como está, bueno. Exacto. Efectivamente, bueno, una tal Carolina Barrantes que honestamente no recuerdo, vino después Francisco el Matemático, que realmente era muy bacana, pero sí, como dicen, la primera parte. Sí. O sea, cuando el Francisco era Luis Daniel, Mesa. ¿no? Luis Luis Mesa, Mesa. creo. Era Luis Mesa, exacto. Luego vino, bueno, de Comoda, la serie que le fue así pésimo. Bueno, Betty la Fea, luego vino de Comoda. Oh, Otra famosa que esa la pasan mucho acá en México es Hasta que la plata nos separe. Uy, me honestamente, encanta. ay, Yo sí, creo que medio la vi, pero no, nunca genial. le... Esa es otra excelente historia. Creo que hizo la adaptación de Café con aroma de mujer, pero acá en México se llamaba Destilando amor. Uy, en México Luego, tuvo varias versiones. Adaptaciones, exacto. Perdón, sí. México ya lleva como 3 adaptaciones de Café. Sí, de hecho, incluso creo que también hay de hasta que la plata los separe. Sí. Luego vino, creo que A Corazón Abierto, no recuerdo si esa era de doctores o algo así, o yo me la estoy inventando porque pues nunca la vi. Uy, Sí, no, A Corazón ahí sí me Abierto era de corchas. doctores. Oh. Y Era como luego una ya son... copia, era como una copia de Grey's Anatomy. Ay, No, bueno, no, es que nunca las vi y creo que gracias al universo por no haberlo hecho. Disculpen a todos los que trabajaron en esas producciones, pero, o sea, realmente cuando uno es consciente del presupuesto y el trabajo que hay como en Colombia, como que cosas así como tan especializadas de doctores o policías o cosas así, yo siento que no es su fuerte. Como que más la serie o el drama o algo así Sí, puede ser total. más. sí. Y luego vinieron otras adaptaciones, que fue Betty en Nueva York y Hasta que la plata no se pare. En Estados Unidos, yo creo que siguen compartiendo créditos con él, porque creo que ahí todavía él supervisaba un poquito el libreto. Pero de resto, O sea, Fernando Gaitán supervisaba las adaptaciones. yo creo que sí, porque de todas formas tienen que ver el visto bueno de él, porque él Y entonces, está... ¿qué pasó en La Bella Más Fea o esa cosa horrible que adaptaron en México con el respeto de todos los mexicanos? Porque qué cosa tan atroz, o sea, brutal de fea. En todo el Yo contexto. no la vi. Si Fernando Gaitán autorizó eso, ¿cómo así, Fernando? ¿Qué pasó ahí?
Mira, para citar a Fico, ¿no? Plata es plata, o sea, ni modo. Le llegaron al precio y le dijeron, y le dijeron, pues bueno, sí, hagan lo que sea. Y ya, yo creo. Claro. Porque... Debió arrepentirse mucho después, qué Además horror. que esa novela fue adaptada en 33 países, o sea, Ajá. imagínense, fue una locura. Para ser franca, yo nunca he visto la adaptación de ninguna. Yo creo que la única que yo llegué a ver que era inspirada, más no era una adaptación, fue la de Ugly Betty, que pasaban en Sony. Sí. Que una de sus productoras era Salma Hayek. Y ya, o sea, es lo único que yo llegué a ver y me parecía muy chévere porque realmente hay que decirlo, bueno, es que nosotras crecimos viendo esa televisión, ¿no? Y consumimos mucho la comedia gringa, entonces a mí me hacía reír mucho, lo manejaban muy bien los personajes, la nena esa con su poncho, porque pues prácticamente era como mexicana, entonces era como muy interesante el proyecto que hicieron. Y la nueva de Ugly Betty, no, se llama Betty la Fea, que está en Nueva Netflix. York, ¿sí? Betty en Betty en Nueva York, sí. Eso. Esa no tengo ni idea, pero según lo que yo leí, sí es muy, muy igualita a la serie, a la novela original. Incluso creo que ya salió Armando ahí en esa novela, en la de Betty en Nueva York, o sea, como invitada especial, así todos y todas como bobitas viéndolo, pues porque está simpático el muchacho. Todavía. Pues es que el señor se ha conservado y ahorita que yo lo he visto, fíjense que así como datos curiosos, él se llama, ¿cómo es que se llama él? Se me olvidó. Qué vergüenza el nombre. que no sepamos el nombre. Estamos armando, Jorge Enrique Abello. Jorge Enrique Abello tiene un canal de YouTube. Bueno, por lo que vi, él se viralizó muchísimo en pandemia porque hacía como lives y cosas así en Instagram. Pero me puse a investigar y él tiene un canal de YouTube y en su canal de YouTube habla muchas cosas de la novela, ¿no? Entonces toma como ciertos fragmentos de la novela y comenta y dice su experiencia y cosas por el estilo. Oh. Y también me di cuenta que Natalia Ramírez también tiene su canal. De hecho, hoy estaba viendo un video. Marce. De hecho, estaba viendo pues me dio curiosidad porque yo dije, pues... O sea, va a sonar horrible, pero pues se cuelgan de la fama, pues tienen que hacerlo. Ellos trabajaron ahí, lo pueden hacer, están en todo su derecho. Exacto. Y pues estaba interesante ver como sus recuerdos y todo, y me da mucha curiosidad que conserva su voz así toda bonita. Esta actriz. Me encanta su voz, se me hace súper cute. Bueno, entonces voy a hacer como un resumen así rápido. Ya saben, para las personas que escuchan, esto es full spoilers, o sea, además es una novela que han repetido y repetido y repetido, sí, entonces o sea, es imposible que no. Si en estos 25 que no años sepan no la el han final. visto, no. No, y otra cosa, es novela, o sea, ya con saber que la novela comienza así, uno ya sabe cuál es el final, todas las novelas terminan igual, o sea, no, sí. Imposible, que no se vuelan, ¿cómo va a ser? Bueno, entonces les voy a hacer como un breve, rápido resumen de lo que pasaba en Betty la Fea, ¿ok? Entonces comienzo. Beatriz Aurora Pinzón Solano era una mujer brillante, culta, súper estudiada y muy inteligente, pero toda esa preparación valía queso, pues estaba desempleada y por una causa muy injusta, su aspecto físico. Así que aburrida de estar así con la presión de su padre, quien había pagado todos sus estudios, decide aplicar un trabajo como secretaria de presidencia en una empresa de moda llamada Ecomoda. Desde que llega por primera vez, se ve humillada por todos los que trabajan ahí, bueno, casi todos, pues no la ven como una persona digna de estar en la industria de la belleza. Armando Mendoza, quien es el nuevo presidente de la empresa, decide darle la oportunidad después de una accidentada entrevista. A partir de ahí, Betty entra a formar parte de un mundo en el que se siente totalmente ajena, pero en el cual brilla por su gran destreza con las finanzas, haciendo de paso a varios enemigos, incluida la novia y futura esposa de Armando, Marcela Valencia, que desde que Betty llega, y aún sigo sin entender por qué, le declara la guerra. Muchas cosas pasan, o más bien algunas que son súper alargadas, pero para no hacerles el cuento muy largo, por movidas ilegales, absurdas e incoherentes de Armando, la empresa queda a manos de Betty y él, por miedo a que ella se quede con la empresa, hace un plan con su compinche Mario Calderón de enamorar a Betty, así mantener segura de Ecomoda. Y después de mucho tiempo, Betty descubre la triste verdad, se siente humillada y ya no quiere saber nada de esa empresa. Pero la realidad golpea y se dan cuenta que ella tiene todo el poder legal y que sin ella, Ecomoda se va a perder. Betty hace tripas corazón, ayuda a Ecomoda y en ese lapso de tiempo, Armando se da cuenta que realmente la ama y después de algunas movidas de varias personas, ellos se confiesan su amor.
claro, primero Betty perdona a Armando y al final de cuentas se acomoda, se salva y vuelve a un punto de equilibrio y Betty y Armando se casan. Y colorín colorado, esa fue la novela que les he contado. Y es que, chicas, ¿qué tal? ¿Qué recuerdos tienen de Betty? Bueno. ¿La vieron en su totalidad cuando salió? ¿Cuándo la vieron? ¿Cómo la vieron? ¿La disfrutaron? ¿No la gozaron? Yo recuerdo que cuando Cuéntenme. Betty salió, yo estaba iniciando la universidad. Entonces se volvió un boom, ¿no? Llamó mucho la atención por el tema, porque la protagonista es fea. Entonces, cuando la empecé a ver, se me hizo muy interesante. Sin embargo, yo no la, como te digo, en ese momento del 99 al 2001, que creo que fue, no la vi como con esa profundidad, sino de, ay, tan lindo y se va a volver bonita, porque esa era la expectativa. Betty se tiene que volver bonita, a pesar de que ella era bonita, digámoslo en términos, ella era como vintage, más bien. Sí, Sí, ella era como vintage. ella era vintage. Entonces, como que hizo un cambio más como en su forma de sentirse, y bueno, con toda la ayuda de Catalina Ángel. En ese momento la vi, ay, listo, ok, se casaron, fueron muy felices, ay, tan lindos. Pero cuando la repitieron, no sé, hace como, ¿qué? Te digo yo, unos 10 años, 2010 tal vez, 2008, y uno la empieza a ver y empieza a notar toda esta sociedad, todas esas cosas, y uno, yo cómo me perdí eso, cómo pueden burlarse de Betty, cómo pueden tratarla así, cómo puede ser ella tan sumisa, cómo puede ser la familia, cómo fue, wow. Entonces es cuando ya empieza uno, yo estoy, mejor dicho, esa es mi novela, esa es mi serie favorita. Así yo la veo y la reveo porque me encanta, porque me gusta toda esa parte como los chismes, ¿no? ¿Cómo podían vivir estas mujeres del cuartel de las feas solo alimentarse del bien o la desgracia ajena? ¿Cómo podía ser este Hugo Lombardi tan detestable, o sea, dejar a los homosexuales en una imagen tan espantosa? ¿Cómo podía Armando ser tan gritón y no darle un infarto? ¿Cómo podía ser así? ¿Cómo podía ser Mario Calderón tan misógino? O sea, él no veía a las mujeres, él veía, era simplemente Miserable. ahí, total. ¿Cómo podía ser como tan detestable, pero no detestable de me caes mal, sino como de asqueroso Daniel Valencia? A mí se me hacía un ser asqueroso. Sí. Uy, O sea, no sí. te me acerques porque siento que me vas a impecar, algo así, ¿y por qué trataba así Sí, a las es mujeres? asqueroso. ¿Qué pasó? ¿Cómo podía ser esta peli teñida tan estúpida? Porque es que la hicieron totalmente estúpida. O sea, es un montón de cosas que uno se da cuenta, pero no cuando la ve como a la ligera, ¿no? Porque sí, yo la vi la novela así al rapidín y ay, bueno, pero cuando ya te empiezas a desglosar, es cuando uno se da cuenta, no, esto es un historión, es una locura. Claro. Y que si al final quedó con Armando, pues es al fin y al cabo la novela, pero yo sí creo que le hubiera dado un poquillo más de oportunidad al francés, porque es que esos príncipes no se Opino lo mismo. parecen así tan rápido. Total. ¿Cierto que Total. sí? Sí, total. Sí. O al menos Sí. un romance, una cosa que el otro se partiera de celos, no de, ay, me apareció un día y ya, ves, no, hombre, una cosa así bien tremenda, que sufra, pero pues no, Sí. no se me dio. Yo viví Betty la Fea también en la universidad Ujú. y me pasó igual que a Caro. Yo no podía ver todos los capítulos Sí. porque yo estudiaba de noche. Entonces yo podía de vez en cuando verme los capítulos y así entraba como en medio de la situación y del contexto. Pero sí recuerdo que cuando a veces regresaba a la casa a las 8, en la emisora RCN la ponían la novela Ah, sí, y es uno la cierto. iba ¿Como escuchando. radionovela? Sí, Sí. eso era una locura porque eso, como fue un boom, Sí, la gente no se la quería perder. Y pues en esa época no teníamos para grabar nada, ni para ponerles pausa, ni nada. O sea, tocaba o te veías el capítulo o te lo perdías. Entonces, sí me acuerdo que vi muchos capítulos, como que me perdí muchos capítulos y recuerdo que entonces al final, cuando ya se fue a acabar la novela, sí me acuerdo que me vi los capítulos finales. Obviamente la transformación de Betty no pudo faltar y pues obviamente uno esperaba ver esa transformación porque pues detrás de toda esta imagen que le pusieron, pues ella era una mujer hermosa. exacto. Yo me sentía muy identificada con Betty, la verdad, muy identificada, porque yo en mi adolescencia viví lo que ella vivió. De alguna forma yo sentía que no tenía la belleza que de pronto tenían mis amigas y que elegía unos atuendos para vestirme tan horribles y yo me comparaba con Betty, yo decía, oiga,
Así Dios. me vestía yo a veces. Obviamente no con esos vestidos que se ponía la señora Betty, que es que De abuelita. eran una sí. Pues ropa es que su horrible. mamá era la que la vestía. Exacto. Pero la mamá se vestía Total, pero mejor. sentía que tenía un poco de eso de Betty, que no tenía de pronto quien me asesorara o quien me Sí. dijera, oye, no te vistas así, no te peines así, no sé, cosas así. Sí. Entonces sí recuerdo mucho eso. Y cuando la repetí, yo creo que la repitieron como en 2007, porque yo me acuerdo que mi hija había recién nacido y yo me empecé a repetir Betty la Fea, y ahí ya me veía todos los capítulos y lo mismo, o sea, Sí. cada personaje de la novela es único Sí. y es importante, o sea, todos, el cuartel de las feas, la misma Marcela y la peliteñida es lo mejor, o sea, es Sí. un personaje detestable, pero es de lo mejor que había. O sea, el Betty la Fea sin la peliteñida, sin Patricia Fernández, no podía haber sido la novela que fue. Entonces, no, todos los personajes son espectaculares, Sí, o es sea, cierto. y ya uno después se la repite y se ríe, o sea, como que hay escenas muy, muy graciosas, Ujú. como cuando se vengan de la peliteñida y cosas así. No sé si ustedes se acuerdan de ese capítulo que Berta le copiaba todos los atuendos a Patricia. Sí, Entonces es muy bueno. era muy chistoso porque la otra toda ardida, ¿no? Mira que a mí me pasó lo mismo que a ti. O sea, cuando yo empecé a verla, yo decía, oye, yo soy así. O sea, me faltaba la risita, ¿no? Pero yo decía, tengo el mismo problema. Yo tenía gafas, tenía el pelo largo, tenía ese peinado, el copete de Alf. Y dije, no, Dios mío. Fernando Gaitán fue a mi colegio y me vio. Se inspiró en usted. Soy una inspiración. Pero sí falta lo que tú decías, a veces como, o bueno, en ese momento quizás uno no estaba como tan, no sé, preocupado por cómo vestirse como otras chicas en el colegio, que sí era exclusivamente para atraer muchachos, o sea, ellas no se vestían para ellas, era para gustar. Sí. De pronto yo estaba como más en mi onda de no, quiero pasar mi adolescencia normal, pero ya cuando tú te das cuenta que uno no es la única persona que ha pasado ese momento de, ay, me siento como fea, como así, ¿por qué fea? O por qué diferente, o cuál es la diferencia en que yo me vea bien o me vea mal, pero sí, yo pasé lo mismo, yo dije, esta historia me pasó a mí me dijeron fea, y por el hecho de tener gafas eres fea, y por el hecho de tener capullo eres fea, entonces son un montón de situaciones que sí, uno vivió Betty la Fea muy cercano por todo. Por Sí. todo el entorno, porque de Sí. pronto... Sí, es que le iba a decir justo en ese momento Dale. que dijo de las gafas. Es que la vez pasada yo analizaba, yo me ponía a pensar. Y la verdad es que el estereotipo de las mujeres de las novelas siempre era que si tenían gafas, entonces eran feas. En automático tener gafas era sinónimo de ser fea, ¿no? Sí, o Entonces sea, yo también he tenido gafas toda mi vida, entonces también siempre por este estereotipo de las novelas es que uno dice, no, es que no, ¿yo qué hago con gafas? Me siento horrible, no sé qué, pero realmente es algo incrustado desde las novelas. El hecho Sí. que seas, siempre hay un estereotipo, ¿no? De la chica Sí. linda de la novela. Y normalmente en las novelas las viejas son hermosas, pero pues no lo saben. Hasta que llega su príncipe azul y se dan cuenta que realmente son hermosas. O sea, ¿qué pasaba Sí. en Marimar o María Mercedes? O sea, la vieja siempre fue bonita, solo que era pobre. O sea, ya. y cochina. Y mal hablada. Bueno, sí, y cochina Y en cochina. algunas, pero era mal hablada, entonces hablaba feo Barrio. y entonces Sí. sí, y no tenía modales y entonces eso la hacía pues Más Fea, fea. ¿no? peor, Automáticamente. categoría. Sí. Y entonces yo me ponía a pensar, yo decía, claro, es que también ahí estuvo el golpe en Betty, ¿no? Que realmente a ella la mostraron fea desde el inicio, no era que, era una joven hermosa y que descubrió, no, realmente ella, pues obviamente, realmente ya no lo era, solo que no se sabía arreglar, pero la mostraron, y lo que más bacano es que durante casi toda la novela, ella estuvo así. Exacto. Y las personas que se enamoraron de ella siendo ella fea. O sea, no cuando ella cambió de look, sino que Armando se enamoró de ella mientras la intentó enamorar. No, bueno, ella ya estaba enamorada, pero bueno, mientras estuvo con ella. En su engaño. En su engaño, Exacto. exacto. Y el francés, Ay, no. Hermoso. pues la trata bien y todo, y la conoce, y ella todavía no se ha cambiado su look. Lo único que se hizo fue soltarse el pelo. Y ya Exacto. después es que le arreglan y le quitan su uniceja y todas esas cosas,
Pero al comienzo, quizá eso fue como que yo creo que el mejor gancho, boom, chévere de la novela, que lo que hizo fue modificar ese estereotipo de la niña bonita que no sabe que es bonita y que al mitad de la mitad de la esta ya transforman y ya es despampanante. O fíjate también el trasfondo de la novela tradicional, que listo, de pronto tú eres no tan llamativa, digámoslo así. Y aparte de todo, eres como toda ingenua, eres perfecta, eres todo Mary Sue, que le dicen así, ay no, tú no tienes defectos, solo tienes corazón. En cambio, Betty es muy auténtica. Ella también a veces es egoísta, o a veces se pone celosa, o es envidiosa, o se burla de ella misma. Es eso, esa es la autenticidad del personaje, porque pues sí, llegó digamos vintage, allá ay, cómoda y todo el mundo se burló y ella ya estaba tan, lo triste es eso, ¿no? Estaba tan acostumbrada a las burlas, o sea que ella misma dijo, no, pues ya me burlo yo de mí misma porque ¿qué hacemos? Con su amigo Nicolás era el tótem de Betty, o sea, quererlo tanto como para no amarlo, como una pareja, eso es espectacular. Yo amaba a Nicolás. Además del orgulloso hecho de que fue una novela que le dio la vuelta al mundo, que se realizó en muchísimos países y en diferentes idiomas, mostrando la épica batalla entre la pobreza y la riqueza, la fealdad y la belleza, pero al mismo tiempo la soberanía de la inteligencia sobre la avaricia. Creo que fue la fórmula ganadora que nos hizo a todos conectarnos desde nuestras casas y no perdernos ni un solo capítulo. Los diferentes personajes basados en la idiosincrasia capitalina, el ver desde el humor del portero hasta la soberbia del dueño de la compañía. Todo eso hizo que pensáramos en que solo queríamos llegar a nuestra casa para reírnos con las ocurrencias. Betty la Fea es y será una de las novelas que marcó una generación y que incluso cuando se publicó en una plataforma de streaming hace poco, ver cómo las nuevas generaciones no dejaban de verla, creo que confirma una vez más que cuando se hace una producción basada en nuestra misma cultura y en cosas que para hoy pueden verse ñoñas, por así decirlo, funciona y funciona muy bien. Pues empezamos a hablar de los personajes. Hablemos primero de Betty, que ya estamos entrando con ella. Yo tengo que confesar que cuando yo revisité a Betty yo comencé como en el 2018, porque creo que Andrea la estaba viendo y había una clienta que me le decía, ay no, es que me vi Betty, no sé qué, y yo dije, bueno, tengo que confesar que la razón por la cual la comencé a ver fue porque dije, estoy perdiendo mi acento, entonces lo tengo que retomar. Entonces era la mejor forma de escuchar personas que hablaran colombiano y de esa forma ya. Y funcionaba. Wow. Entonces yo empiezo y todavía lo recuerdo mucho, estaba yo cocinando, yo veía a Betty cocinando porque no quería sentarme a ver la novela porque se me hacía un perdedero de tiempo. Entonces estaba yo cocinando y me chocó mucho escuchar a Betty desde el primer momento en su realidad, que es lo que acaba de decir Caro, qué triste que ya está acostumbrada a ese maltrato, ¿no? Sí. Entonces ella en su diálogo con Nicolás, que también está en su realidad de soy feo, diciendo eso, en la novela dicen como 10 veces, es que somos feos, nosotros los feos no podemos hacer esto, nosotros los feos no podemos lograr esto, nosotros los feos, y llegó un momento que yo me pegué una desesperada de la vida porque yo dije, ya mi amor, mi vida hermosa, supéralo, o sea, quiérete un poquito, o sea, ¿por qué piensas eso? No, pero bueno, en fin, ya después empiezo pues a ver mucho más. Y es que cuando uno ve la interacción que ella tiene con su familia, con su amigo, con el mundo, se da cuenta realmente que ella ha sufrido mucho y que toda la vida, todo el mundo se encargó de decirles que usted es bien fea y que ya se creyó el cuento y lo único que hace es tener una autoestima por el piso y pues ver a ver qué. O sea, ya sabe que no va a lograr nada porque es fea. Y eso es algo que es demasiado triste verlo en un personaje así. A veces uno piensa, eso vino desde su mamá, ¿no? Que fue la que la asesoró a vestirla así, pero es que siempre la vistió igual, siempre la peinó igual. Pareciera que quisiera que no llamara la atención. O sea, entre menos sexistas y menos te llames la atención, mejor para nosotros, porque quizás eso te aleja de los hombres o quizás de los malos pasos, pero ya la acorazó tanto que la asfixió y eso también minó mucho el autoestima de Betty. O sea, ella decía, no, yo me voy a quedar aquí con mis papás hasta abuelita, pues. Pues era una familia súper conservadora, ¿no? Sí. Súper conservadora.
Y realmente yo recuerdo, por ejemplo, cuando a uno le compraban la ropa a las tías o los abuelitos o lo que sea, que le compraban a uno. ¿Se acuerda, Hanna, lo que le compraban a uno? Sí. Vestidos largos, sacos de abuelito, y uno Sí. tenía 13 años y lo estaban vistiendo así. Entonces, obviamente, había un trasfondo también cultural fuerte sobre Betty, y pues para Betty lo más principal era estudiar, 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 y como que lo otro estaba en segundo plano. Entonces, y pues por todas las vivencias que ella tuvo, pues ella simplemente dijo, soy fea, y ya, y se lo metió en su cabeza tanto que ella se lo repetía y no merezco nada, Sí, no, no me voy a dar buen trabajo porque soy fea, porque soy fea, porque soy fea, pero era un trasfondo que venía de todo lo que ella había vivido y de toda la burla que habían hecho con ella más joven. Sin embargo, esa protección, esa sobreprotección de la familia, fíjate cómo la afectó con ese supuesto primer amor, el tal Juan Ramón, creo que fue, que no supo cómo defenderse, no supo cómo tratar a un hombre, sino que de una vez, o sea, ella creyó que si se entregaba y que si hacía y deshacía, entonces eso era amor, porque nunca le habían enseñado, porque no tuvo ni siquiera una amiga, como para decir, hey, mira que este man me está coqueteando, o sea, estuvo tan sola siempre y cayó en las garras de ese infeliz que su primera vez la hizo fatal. La dañó, sí. La dañó. Es que también es eso, es la sobreprotección de los dos. Yo siento que es mucho más del papá. Uy, claro, sí. Y pues obviamente la mamá también, o sea, como ella no sentaba su voz ante el papá. Y yo creo que incluso el mismo papá decía, no, bueno, como mi hija es feíta, pues entonces que estudie mucho y que realmente tenga conocimiento para el que pueda triunfar en la vida. Porque él mismo hasta como que él no tenía esperanzas de que alguna vez fuera a salir o algo así con alguien, o sea. Pero él le gustaba, o sea, él le gustaba. Entre más feíta, menos va a tener interacción, menos me va a salir aquí con alguien, menos me va. Pero fíjate que a pesar de todo, no pudo protegerla de ese primer fatal amor. Bueno, eso ni amor fue. Es que nunca le dieron las herramientas, porque solamente le decían, no, el mundo es malo, el mundo es así, venga para acá, no salga, no diga no, nada. Entonces ella, pues cuando le sucede eso, pues no sabe cómo actuar. Por eso es que cuando llega a Ecomoda y se encuentra con el cuartelucho de las feas, bueno, no todas es que fueran feas, digamos que eran más bien mal vestidas, también vintage, digámoslo así, a pesar de que fueron detestables en muchas ocasiones ellas, la empezaron a poner en el mundo real, en el contexto de la vida real. No es solo su casa, no es solo allá su cuarto con sus muñequitos colgados, sino que también hay cosas que podemos disfrutar. Oiga, salgamos a una discoteca, ay, ¿qué es eso? Un bar, emborrachémonos. Por eso tantas primeras veces de Betty divertida, digámoslo así, fue con ellas. Entonces, por eso tiene valor esas amigas que, como repito, detestables en algunas ocasiones, pero la ayudaron a ser más libre en lo que... Pues a salir como de una burbuja que vivía, ¿no? Exacto. A salir de esa burbuja pues bueno, yo me acuerdo que hubo escenas que en la universidad, cuando ella estaba estudiando, también se burlaron de ella. Creo que hay unas pequeñas escenas en la universidad que me imagino por esa razón tampoco tuvo como una relación de amistad con nadie, pero de alguna forma ella se sentía identificada con el cuartel, porque era el cuartel de las feas, entonces era como, ok, este es como mi nicho, acá puedo ser son mis iguales. Más yo, pero ella no era realmente ella con ellas. Ella era auténtica y totalmente ella con Nicolás. Exacto. Sí. Pero con ella era reservada, con ellas era un poco más reservada y escuchaba y como que veía, pero de todas maneras estaba como atenta o mejor dicho, como a no dejar salir ese super yo de Betty. Sí. Hablemos de la familia, de la familia y el amigo. Primero hablemos de Nicolás Mora, que era su mejor amigo, que prácticamente era un Beto el feo, perdón. Sí. Porque era igual, o sea, los dos eran igualitos y tenía con su pantalón todo acá arriba y, o sea, era lo mismo pero en hombre. Se llevaban bien y todo, o sea, ellos eran el consuelo mutuo, pero Nicolás, yo tengo un problema con Nicolás porque él nunca aprende nada en toda la novela. Es un personaje que siempre es el mismo, que no evoluciona, que no aprende nada y siempre, solo hasta el final que está, que ¿Patricia? la peliteña Patricia, que encuentra a Patricia besándose con Daniel y bla, todo este cuento. Pero él sigue pensando que el dinero lo es todo.
y él sigue pensando que la única forma de lograr algo es teniendo dinero, o sea, lograr algo emocionalmente, conseguir a alguien que esté a tu lado, no sé qué, solo con el dinero, que el dinero es lo único que importa, el dinero es lo único que te va a dar felicidad. Entonces siento que es de estos personajes que, bueno, de por sí en la novela creo que nadie creció, solo los protagonistas, por así decirlo, Sí. pero el resto, Nicolás a veces a mí me caía gordo, porque a veces yo sé que tenían la confianza del mundo y por eso se trataban así a fuerte, pero siento que algunas veces sus palabras herían demasiado. Entonces, no sé, pero bueno, era su roca, era la persona con la que se apoyó, se ayudaron mutuamente y pues Yo siento no que todas las amistades son perfectas. Nicolás era como un niño. O sea, si te das cuenta, él se quedó como en esa etapa de niño, incluso su mirada siempre estaba abajo. Él no era capaz de levantar bien y mirar fijamente. Entonces, él nunca fue, ni tampoco tuvo otra amistad que no fuera Betty, ¿no? Ahí sí hubo, el problema es ese, él nunca se le presentaron como el cuartel de los feos, no. Él siempre tuvo a Betty como referencia de su amistad, porque era la única que lo podía tratar como sinceramente, ¿no? Entonces, Nicolás, él creía que el dinero, porque eso fue lo que se le mostró con Patricia Fernández, que realmente fue el único amor que se le apareció en la vida, que él quiso, de pronto, y como ella era tan superficial. Y también está eso, o sea, él se enamoró de ella, pero se enamoró por un físico, o sea, y ni siquiera cuando la conoció se dio cuenta que la vieja realmente no era... O sea, no era una persona bien, era una persona tóxica, era una persona criticona. Todo el mundo se lo advirtió. Además, o sea, exacto, además de que todo lo que le había contado Betty de lo que le había hecho Patricia a ella, ¿no? Sí, efectivamente, Nicolás tenía un patrón con respecto a algo muy superficial. Él se había enamorado de una foto de Patricia y la tenía como si fuera la mujer ideal y la mujer perfecta, siendo que, pues, nada que ver. Sí, no. Pero nunca, digamos que yo nunca lo había analizado como en ese aspecto de, no creció nada, no aprendió nada, no lo había analizado hasta, digamos, de esa forma. Simplemente yo lo veía siempre como que él es el apoyo de Betty en todos sus momentos buenos y malos. Incluso pues cuando creó esta empresa falsa y todo, pues él era el único que sabía todo y el que le ayudó como a levantar todo eso. Y ya, digamos que hasta ahí para mí no tenía más relevancia en la historia. Pues yo también lo veía más que todo como el apoyo. Para mí fue, Nicolás, súper importante cuando Betty acabó de leer La Fatal Carta, que todos saben cuál es la carta, y llegó que no, mire, yo no me estoy burlando de verdad. Él creyó que eran sus burlas ridículas las que lo hacían llorar y ahí se asustó, de verdad se asustó, y cuando la abraza y le dice, ¿qué hace? No, si quiere yo voy y le pego, yo voy y lo mato, no, ¿qué quiere que haga? Y fue ese de uno dice, carajo, este muchacho sí vale la pena, e incluso se metió en toda esa vaca loca de fingir ser el novio, no, démonos besitos, porque la quería de verdad. De pronto era más una relación de hermanos, que de amigos, más de hermanos. Porque cuando se peleaban los hermanos se tratan así pesado y todo, pero pues siguen siendo la familia. Entonces para mí Nicolás fue siempre el apoyo. Sin embargo sí me dolió mucho que él nunca, lo que dice Hannah, nunca se dio cuenta de la realidad con ella. De pronto sí tenía en su imaginario que ella en algún momento iba a cambiar. Pues si Betty cambió, y si X cambió, y si en las novelas pasa que a veces cambian, pero Patricia nunca dejó de ser Patricia. Mostró pinceladas de pronto de alguna cosilla de, un sentimiento, pero ella siempre iba a ser igual. Y eso fue lo maravilloso también de ella. Pero sí, yo tampoco me puse a analizarlo así como de, no, Nicolás siempre fue muy fiel a Betty. La única infidelidad fue Patricia Fernández. Sí, cuando se le salió y, mejor dicho, dejó salir el hombre, porque no sé cómo ponerlo en otra palabra. Sí, o sea, el hombre, ya. Pensó con el pene en vez de la cabeza. Ajá, exacto. Ni modo, pues así es. Bueno, hablemos de... Y además que cumplió su cometido, ¿no? O sea... Sí. Y como 2 veces, ¿no? Además se le echó el diente y la tonta cayó ahí todo por plata. Eres todo puro fuego. Sí, es cierto. Hablemos del papá Hermes Pinzón Galarza. Bueno, nunca dije quién interpretaba. Bueno, a Beatriz Pinzón la interpreta Ana María Orozco, que es una actriz colombiana que hasta hace poco está como regresando, ¿no? O sea, ella se fue. Sí. Nicolás Mora es interpretado por Mario Duarte, que es cantante. ¿Sigue cantando? No tengo ni idea. No, creo que no. Y ahorita, pues, Hermes Pinzón es un actor que se llama Jorge Herrera. El señor Hermes, qué pesado, qué complicada vida la de Betty con ese papá. Es el papá de odiar. Era un cuento. Sí. O sea, cuando sonaba el timbre y decía, ¿qué? ¿No va a abrir?
ya voy a ir a abrir yo pues. Era como... La trataba como una sirvienta, qué horrible. Todo el tiempo. Sirve la No, comida. ¿Qué está sí. pensando? ¿Qué está esperando? Y así, ay, A ver, el teléfono, sonó el teléfono, contesta a ver. Porque la criticaba tanto, o sea, era toda una crítica, ay, esta sopa está como muy seca y Dios mío, esa manera de mostrar amor de lo peor. Y por No, eso bueno. Betty creyó que así se demostraba el amor. El maltrato Pues sí. es cariño. Pero- Entonces, cuando pero Armando es que le miren gritaba, que- no, pues sí. Ese era el reflejo de esa generación. Sí, Sí. Porque yo me acuerdo que, mi abuelito nunca trató a mi abuelita así de, oiga, pues recójame, pero él llegaba y le tenían servidito su comida, a él le levantaban, le recogían, le Claro. tenían todo listo, le alistaban la ropa, mejor dicho, todo. Entonces es como ese reflejo de esa generación de que la mujer servía en la casa, nada que hacer. Sí. La mujer Ese era era la su ama de trabajo. casa y ese era su fin y ya. y es por eso que sí, lo que yo te decía, lo que yo les decía. Betty vio todo ese maltrato y vio que, no, pues si el hombre la ama, la grita, pues por eso aguantó todo lo de Armando, porque Armando fue un miserable, o sea, es que la De gritaba, bueno, él comida. gritaba todo, ¿no? Él gritaba a todo el mundo, pero es que con Betty se como que, y como ella lo permitía tantas veces, entonces por eso es que él siguió y siguió y siguió gritándola. Entonces eso sí era muy molesto, que Betty nunca se defendiera, pero dijo, no, pues si mi papá es igual con mi mamá y aún así la ama, pues listo, Armando Es me que- ama así. Exacto, ella entendió que las relaciones eran así. O sea, Exactamente. él siempre va a gritar, yo tengo que servirle a él sin importar lo que, mejor dicho, Ajá, si me grita o algo es porque así es. Es que es la es el forma en amor. la que me tiene que hablar y ya. exacto. Y Armando se dio garra, Qué como se triste. dice en mi país, perdón, se pasó, o sea, se pasó de maldito Total. y con ella en todos los aspectos, o sea, los decibeles que incluso hasta uno de espectador era, uy, ya, ¿por qué grita tanto? O sea, nosotros decíamos, Sí, era detestable. nosotros decíamos, ese man, corte, y el man está con su Halls o con su miel, o sea, está tomándose algo porque como no se jodió la garganta todos los capítulos gritando. Dios. O sea, como hasta casi terminando la novela ya casi no grita porque pues está pidiendo perdón. cambiando. Y está así, no, ya Pues no quiero ojalá gritar. así de Pero- pasional sea, digamos, como amante, ¿no? Porque Sí. por ahí todo gritón y de amante, todo soso, pues así fuera ese, uy, sabes, ya de pronto que encontró Betty, esto es todo mío, pero si es así, no, y por allá no No, es tan pero- chévere, no. Hablemos de Julia, ya Normando, Julia era pues doña Julia, la mamá de Betty, pues es que es como el estereotipo de toda la familia de la época, ¿no? Era la mamá. A mí me Yo- encantaba realmente ella, bueno, para no dejar se llama Adriana Franco. Ok. Ella a mí se me hizo que era la mamá, o sea, es que realmente yo sí la vi como una mamá, siempre cuidando a Betty, mi hijita, ¿qué le pasó? Ay, mi hijita, no sé qué, o sea, independiente de las circunstancias con el esposo, ella era, o sea, yo la veía, yo decía, es que sí, hace el papel perfecto de una mamá preocupada por su hija, atendiéndola, alcahueteándole algunas cosas, no sé, para mí pues ella tenía un personaje bonito, también fue como un momento de la razón, cuando lee el diario de Betty y descubre todo lo que dice Duro. Armando, Sí. duro, o sea, Duro. que una madre se entere de todo lo que sufrió su hija Uy, no. y de esa forma en la que la humillaron, la menospreciaron, la trataron mal, o sea, debe ser muy fuerte como mamá, ¿no? Y ella Sí. siento que hizo un muy buen trabajo. Bueno, yo siento que todos actuaron muy bien. Todos. Todos. Sí. Doña Julia, pues lo que pasa es que lo que no me gustaba de ella es que nunca se opuso a Hermes, a su marido, para maltratar a Betty. O sea, no, oiga, no, ¿qué le pasa? Sino, ay, no, mi hijo, déjela en paz, ya. Fue demasiado sumisa. Y por eso mismo era que no permitía el cambio en Betty, un cambio, pues, digamos, más en su forma de ser, de expresarse. Y por eso todo tocaba como para el escondido, ¿no? Ay, Sí. si se va a tomar, mamita, yo estoy pendiente, que su papito no se entere. O sea, ¿por qué? Apóyela un poquito más de frente. La única vez que yo vi brava a doña Julia fue cuando Armando fue a armar allá el alboroto y Julia Sí. le dijo, se larga de acá, maldito. Y ya hasta el papá Hermes dijo, uy, no, está bien, bueno, sí, que se vaya. Eso fue así como, oiga, por fin sí tiene voz. O sea, dentro de esa mujer pequeñita y sumisa, sí hay una mujer que está sintiendo un dolor y que sí va a defender a su hija, porque siempre fue como muy, hagámoslo, pero a la escondida de su papi. ¿Qué podía hacer el papá? Darle una muenda, pero no la iba a matar, no la iba, o sea, es que la voy a sacar de la empresa, pero, o sea,
¡Qué Sí, ¿cómo me bobada! va a sacar? O sea, Sí, sí. o sea, no, su papi se entera y mejor dicho, ¿qué me va a hacer? O sea, ¿qué puede hacer? Entonces sí era como ella le tenía tanto miedo a Hermes que se lo transmitió a la hija, pero a la vez quería esa libertad que de pronto ella no tenía, para nada, eso sí. Hola, lo que recuerdo de Betty la Fea, teniendo en cuenta que lo vi en la época cuando todavía estaba en el colegio, era primero que las familias se reunían para verlo, era como el boom de la época, y en ese momento como que no caíamos en cuenta si lo que pasaba estaba bien o mal entre los personajes, si no era el chiste de Don Armando gritando a todos, tratando mal, pero lo veíamos, era como un juego. Ahora que uno lo ve, pues estando grande, como que uno ya reconsidera lo que pasa en ese programa está bastante mal, pero en su momento creo que era nuestra compañía de todas las noches. Sí, claro. Es que yo siento claro. que es como refleja la familia antigua. Bueno, Sí. antigua ni tan antigua, o sea, de esas épocas, Sí, lo que yo 90s, así. Ujú. Porque es que así era. Y siempre era esta situación del hombre, el papel del hombre y el papel de la mujer en la casa, y cada quien está como muy marcado tanto socialmente, ¿no? Entonces, siento que lo reflejaron muy bien. Sí, A sí. lo mejor sí se les iba un poquito la mano con el señor que, aparte que era un borrachín, porque siempre se la pasaba borracho escuchando tango. Pues yo Ay, pienso sí. que obviamente con todos los personajes siempre exageran un poco, ¿no? Sí, para Lo hacer mismo, pues, incluso con Betty. Betty ya raya en un punto ya ser muy exagerado con ser como tan torpe y como tan, no sé, como en ciertas cosas que ya se vuelve, raya un poco a la caricatura, pero pienso que fue intencional. es que eso es lo que iba a decir, porque otra de las cosas que hizo boom en esta novela fue que la implementación del humor, porque normalmente las novelas eran como mucho más drama y a lo mejor había algún personaje cómico y ya. En cambio acá toda esta novela estaba construida con humor, todos los momentos. Ujú. Entonces Pero habían fíjate que ciertos... era un humor muy natural. Sí, O sea, sí, no sí, se sí. veía sobreactuado. Los personajes estaban tan bien construidos que, como Sí. dice André, Betty se pegaba en todo lado, pero era porque era muy torpe, como muy Eh. tímida para sus movimientos. ¡Pum! Se pegaba con la puerta, se tropezaba a toda hora. Sí, a veces molestaba como, ay, ya Betty, eres muy boba. Pero, Pero lo sí hicieron muy pasaba. bien. Exacto, no se veía sobreactuado como, ay, voy a hacer intencionalmente que me pegué o que Sí. me caí. No, ella de verdad, uno sufría, pero ¿por qué se cae? ¿Por qué boba? ¿Por qué hace esto? Entonces fue un humor muy bien construido, muy de lo social, muy de todos esos sufrimientos, ¿no? Lo mismo el humor de la peliteñida, o sea, ese Sí. era el mejor. Bueno, pasamos de su casa, de su amigo, no sé qué, y llegamos a Ecomoda, ¿ok? Vamos a hablar de la manzana podrida. No, mentiras, vamos a hablar de Armando Mendoza, que lo interpreta Jorge Enrique Abello. Como les dije, tiene un canal de YouTube para la gente que quiere ir a experimentar, a ver sus opiniones respecto a la novela. Armando Mendoza era un personaje, era el típico junior. O sea, era el típico junior que le dejan la empresa y que en 5 meses la destruye. O sea, así de fácil. No tenía como visión, yo no sé, o sea, era el típico que sus padres con sudor, con trabajo, sacan una empresa, se la dejan al chino que no tiene la experiencia Sí. y paila, ya, se va. Y eso lo demostró en la novela, por supuesto. Supuestamente tenía una rivalidad, bueno, tenía la rivalidad, no supuestamente, con el hermano de su novia, Daniel, y que por culpa de eso es que él tiene como unas, yo acá hablando muy seria de la novela, tiene unas proyecciones muy fuertes con la empresa, Sí. y por eso es que comete tantos errores. Todo radica desde su plan de su proyecto, no me acuerdo, sus objetivos de ventas, y desde ahí radica todas las circunstancias. Es horrible A mí- porque se maneja por el ego, ¿no? O sea, él Es simplemente tenaz. es su ego masculino el que no me va a permitir que yo me baje de la presidencia. O sea, prefiero pasar el oso que pasé en esa junta que todos amamos, a decir las cosas están mal, las proyecciones quedaron mal hechas. O sea, yo no creo que la junta Claro, hubiera sido claro. tan dura de decir, no, pues usted ya no es presidente. No, corríjalas y ya miramos Ujú. cómo es. No le voy a quitar la presidencia solo por eso. Pero fue tanto esa cosa de, es que yo soy el poderoso, yo soy el señor, yo no me puedo equivocar, porque si no Daniel, Ujú. ¿cuál era la cosa con Daniel? O sea, nunca supimos, porque nunca supimos el contexto Pues que real se de iba a cuándo quedar con la comenzó. empresa. No, y cómo comenzó esa rivalidad, porque eso era
desde antes. Desde La rivalidad chicos. siempre fue por la empresa, porque realmente era que la pelea fue quién va a ser el presidente, habían votado y Marcela fue el voto decisivo y la rivalidad siempre existía, era como que los dos están pisando sus egos, Ay, qué entonces horror, sí. quién demuestra quién es el mejor, porque los dos eran iguales de egocéntricos y orgullosos. Sí. Entonces realmente era eso, o sea, para mí Armando me parecía lo que Pilar dice, que aparte que gritaba todo el tiempo, que era detestable, Ay, pero sí. me recordaba a muchos jefes que yo había escuchado y tenido a lo largo de mi carrera de trabajo, que realmente eran así. Y entonces sí, me parecía increíble que, obviamente vuelvo y digo, también lo exageran un poco en el punto como él gritaba, por ejemplo, a Ay, Patricia, sí. o en ese capítulo que él la mechonea. O sea, yo lo Sí. veía hace poco y yo decía, Mari, o sea, ¿en serio? En ese momento mechoneó a Patricia, no lo puedo creer. O sea, eso ahorita hubiera sido algo inaceptable. Pero a mí me pareció que fue una escena súper exagerada, porque pues yo pienso que pues ya hasta el punto de que la mechonera era como, no, o sea, no se pasó. Es que de ¡Qué por sí horrible! muchas de sus escenas son demasiado exageradas. O sea, son cosas que yo digo, ok, sí hay jefes que gritan y sí hay jefes malditos, pero llegaba un momento que más que todo a Patricia la trataba mal, mal, mal. O sea, yo Se decía, volvió su chivo expiatorio, ¿no? O sí, sea, para todo todo. Sí, siempre que para estaba fúrico, todo. la miraba y ya con algo que ella medio respiraba y de una vez ya la gritaba. Ya, sí, está mal que respires, que vivas, que vengas. Sin embargo, nunca fue capaz de echarla, ¿no? Él hubiera podido con todo su poder decirle a Marcela, pero era tanto el miedo que le tenía a Marcela, porque ya ni siquiera creo que era cariño, afecto, nada, era miedo que no se atrevía a nada. Había una cosa detestable de Armando al inicio, era lo mujeriego, pero ya Ay, al punto total. de no te da asco acostarte un día con una, el otro día con otra y con otra, así fueran modelos divinas, que a su vez se están acostando con tantos otros, o sea, guacala, Armando, al menos ten una amante fija, una Sí, solita. Sí, a mí sí. también me parecía eso detestable de él, o sea, Sí, yo después decía, Betty, después de todo lo que usted le ay, alcahueteó al man, le hizo sí. el cuarto con tantas viejas y usted lo va a perdonar. No, No, lo pues mi mínimo era amor. pedirle un análisis de sangre, o sea, porque imagínense, Yuck, Sí. lo 10 mínimo, o sea, fluidos. sí, guacala. Es Es que era que impresionante. sí, además al comienzo es demasiado cínico, es demasiado Sí, cínico, es demasiado machista también, porque lo era. Y llega un Sí. momento que dices, bueno, ahorita vamos a hablar de Marcela, pero llega un momento que uno dice, Marcela, ya, date cuenta, amiga, o sea, ¿en serio qué te pasa? Ay, sí. ella Porque lo era, permitía, es un asco. Es que yo es sé que que ya tú lo estás con esta y con sabía, esta. Y uno, y usted se acuesta con él aún así, sí, o sea, guacala, no se le pone brava, no le dice, no señor, no, venga que conmigo también. Ay, qué horror. O sea, sí, Armando se pasó de lo que se dice perro. Es que ya era demasiado al inicio, ¿no? Ya cuando las cosas con Betty, ni siquiera cuando estaba enamorado, ¿no? Sino ya cuando empezó como a salir con ella, a pesar de que se le bajó la hombría como 90 puntos, porque eso fue lo que él dijo, no, yo ya no soy hombre, y fue tan ofensivo eso. sí, Qué asco, o sea, que reflejara como que es que yo me acuesto con ella, pero qué asco, porque es que la carta fue real. O sea, la carta Mario Sí. no estaba diciendo mentiras, que cambiaron sí. las circunstancias en el camino para Armando, pero todo lo que dijo este man Mario era cierto, sí le daba asco, Ujú. sí era una porquería. Entonces, él fue un personaje que de verdad creo que todo el mundo perdonó muy fácil, muy fácil. Sí, demasiado. Además, ahorita me estaba recordando que cuando él salía con Betty necesitaba estar borracho. Qué Y a asco, cada sí. rato, ajá. Y que viendo dizque la foto de Adriana Arboleda y todas esas cosas. O sea, eso me Sí, parecía tan sí, sí. humillante, pobre Betty. O sea, Sí. si lo sacamos de esa realidad, cualquier mujer, pobre persona que le esté pasando algo así. O sea, porque Sí. la están menospreciando tan horrible. No, era demasiado cruel. Y me daba Además que risa. era horrible el hecho de pensar que él no tenía escrúpulos con tal de que no perdiera la empresa, podía pasar y hacer lo que fuera. Exacto. O sea, era increíble pensar que una persona o sea, que se fuera más allá, incluso de dañarle todo a la pobre Betty, o sea, como Sí. de jugar con ella sabiendo que ella era una persona que nunca, o sea, yo pienso que él de lógica decía, esta vieja nunca se había acostado con nadie,
Sí. y él dañó eso. Entonces era como, uy, no, qué persona tan inescrupulosa, o sea, increíble. Terrible. Imagínate que de pronto él no se hubiera enamorado de Betty. O sea, ¿qué hubiera hecho? ¿La hubiera mandado que desaparecer o cómo le hubiera hecho? O tenga una plata. O sea, el cinismo de Armando llegó bien lejos. Y a mí lo que me daba mucha risa era Marcela. Porque ella a cada rato era su cuento. Ay, es que yo tengo dignidad. Y uno, ¿cuál dignidad? Usted no tiene dignidad, usted es igual a todas las viejas que se acuestan con Armando, solo que usted tiene un anillo en el dedo, fin, pero usted es igualita a todas esas Hablemos de una vez arrastradas. de ella. Es que tenemos que hablar de los dos juntos, porque toda la novela es con los dos. A mí Marcela, la verdad, me da mucha tristeza. Es un personaje que se me hace... Me da mucha tristeza, hasta lástima, porque no tiene para nada autoestima, no tiene amor propio. Fíjate que ella es como el contraste de Betty, ¿no? Una con autoestima, que es fea, entre comillas, y la otra sin autoestima, pero que es muy bonita, muy elegante, muy llamativa, pero igualita. Y todo. Sí, la autoestima estaba por el piso. Yo la analizaba, porque yo me ponía a pensar, yo dije, bueno, ok, lo que yo pensaba es que el personaje de Marcela, es que ella pierde a sus padres, solo tiene a su hermano, que es un maldito desgraciado de mierda. Sí, total. A sus dos hermanos. María Beatriz y María Beatriz y Daniel. Que María Beatriz, la verdad, es un cero a la izquierda porque, pues X, ¿no? O sea, ella solo es fashion y ya. Nada, era el personaje otro gracioso y ya. Y yo creo que se aferra con la familia de Armando, porque prácticamente ellos crecen todos juntos y luego se apega de Armando, pero yo realmente no siento que sea amor. O sea, es un amor a lo mejor enfermizo o es sencillamente No, es una obsesión. Es una obsesión o una figura paternal que nunca tuvo. Como estos síndromes que hay, ¿no? O sea, que yo voy a buscar algo porque... Realmente es que yo la veía, yo decía, qué tristeza de mujer, realmente. Yo siento que se le convirtió más como en un trofeo, como que si Armando ganaba algo para ella por dentro iba a ser importante, porque es que ella tenía todo lo que quería y pues bueno, digamos que esa figura paterna la suplió Roberto. Pero es que para Armando se le convirtió en una obsesión de, es que si yo tengo eso que todos quieren, me gano un triunfo, me gano un título, no sé. Sí, es una obsesión. Sí, quizás sí hubo amor, no voy a decir, en algún momento sí hubo amor, pero ella es igual que Betty al inicio, ella sabía todos los amoríos, y ella sabía, y lo que más detestable es que siempre se lo sacaba en cara, y que estuviste con la otra, y que, o sea, era, como se dice ahora, era una toxicidad brutal. Nunca confió en él, jamás confió en él. Bueno, y no tenía por qué hacerlo, pero... Hombre, sí, no, porque él la cagó desde el comienzo, o sea, él siempre fue infiel con ella. Entonces, imagínense, si la confianza ya está destruida, pues obviamente esta nena se la pasaba súper pendiente de qué hacía él. O sea, llegó un momento que a mí ya... me desesperaba lo pobrecita que estaba, sí, o sea, déjelo, no, ya no te quiero, dele una oportunidad de ser libre, a ver cómo se comportaba, pero realmente, yo no estoy defendiendo a Armando porque era una lacra, pero lo asfixió también, o sea, lo quería como ahorcarme, o sea, no sé qué era lo que quería Marcela, pero sí, era el contraste de la autoestima, porque sí se convirtió en una relación súper fastidiosa. Sí, yo pienso que Marcela siempre... no tenía amor propio. Y de alguna forma lo que dice Caro, o sea, era como esa obsesión y esa cosa de que tenía que ser suyo. Sí. Y realmente ella no se valoró como mujer en el sentido de decir, oiga, este man me engaña con tantas mujeres, no me merece. Ella era exitosa, bonita, con muchas cosas maravillosas, pero ella no lo veía. Ella necesitaba a Armando a su lado y uno no entiende por qué. Y entonces era ese amor enfermizo de que ella no puede ni dormir tranquila pensando qué estar haciendo, con quién me está engañando hoy, porque todas las noches era lo mismo. Horrible. Hasta el punto de estar persiguiéndolo y haciendo de espía. O sea, esa mujer no tenía felicidad nunca. No. Estaba todo el tiempo pensando, este man, ¿con quién está ahora? Y lo peor era que lo aceptaba. ¡Exacto! Con todas sus infidelidades, y ella decía, no, yo lo amo, es mío. Incluso cuando supo que se acostó con Betty y que ella después va y le dice, mira, te perdono, volvamos. Sí. Después de todo lo que supo que le hizo a Betty, era como,
No, Ahí hay una cosa que a mí me emputó realmente del personaje. Ahí sí lo tengo que decir. Porque ella lee la carta. Beatriz le dice, es que eso lo hizo porque, bueno, me usaron para no perder la empresa. Y para Marcela, Betty seguía haciendo la mala. Para Marcela... Increíble. O sea, Betty lee todas las atrocidades. Seguía siendo la otra maldita desgraciada que me lo va a quitar. O sea, ella es de así de, ¿no conoces la palabra sororidad? Porque no estás viendo que tu amado Armando estaba usando a Betty. O sea, ella no es la mala. Fíjate que todas se dieron cuenta, incluso la mamá de Armando y hasta la peliteñida. Uy, pero esto lo hicieron fue para jugar con ella. O sea, mire, aquí no la... Pero ella seguía, no, Betty es una maldita. O sea, la destruyeron, la minaron, o sea, pusieron a Betty por el piso, pero ella es una maldita que se merece eso. ¡Qué horror, Marcela! Está ciega. Fue horrible. Hay una cosa que decía André cuando Marcela aceptaba todo y que se acostara con todas, que una escena que sí me dio tristeza de ella fue cuando decía, no, es que ahora él no quiere hacer el amor conmigo. Y entonces pues Patricia como, bueno, pero ¿qué? Eso no es no. Es que antes, cuando estaba con las otras, él volvía conmigo y podíamos tener, y uno, ay, no sea tan puerca. O como así que usted aceptó y usted sabía que venía. Pero es que ahora esa mujer tiene que ser importantísima porque si se acuesta con ella, pero después no quiere acostarse conmigo, no, me lo quitó. ¿Qué está diciendo usted? Es terrible. Lo peor es pensar eso, o sea, como que, hey, ya no te ama y nunca te ha amado. Ajá. Métetelo en la cabeza, déjalo ir, sé feliz. Y no, Dios, toda tonta es ahí, horrible. como... Es muy triste, o sea, es muy triste y a la vez me enoja demasiado. Ese personaje llegó un momento que yo me enojé muchas veces de las cosas que decía o hacía, porque yo no lo entendía. Yo decía, pero ¿por qué sigues culpando a Betty? ¿Por qué no le dices a Armando ya? O sea, eres un cabrón. ¿Cómo hiciste eso a Betty? ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué no lo encaró? Si ella tanto hablaba de vamos a ayudar a las mujeres, porque ella ayuda a Sofía y les echa la mano en algunas cosas, ¿por qué no se pone en el papel de Betty de decir, uy, este es mucho hijo de puta, ¿por qué le hizo eso? O sea, ¿por qué no le encara y le dice, yo te amo, pero eres un cabrón? O sea, algo así, o sea, algo que la dignifique, porque ella realmente no tiene o al menos dignidad con echarle él. la culpa a los dos. Betty, Ajá. usted fue mal porque se enamoró y él es un hombre comprometido, pero usted, ¿cómo le va a hacer eso? Listo, usted no la amaba, pero siempre fue, no, Betty fue la mala, Betty lo engatusó, por Dios, la carta lo dice, usted lo estamos por la empresa, Betty lo engatusó, o sea, faltó que le dijera que le va a echar la brujería, pues. Sí. Es que esa es otra ¿y saben cosa. qué fue lo peor de todo? Que al final Marcela se va, pero porque al final Armando escogió a Betty. Ave No María, porque ella si no, no hubiera iba. dicho, Sí. ella hubiera dicho, venga, no, ya, Lo hubiera aceptado acepto. como fuera. Definitivamente como que yo me doy cuenta de que no vales y chao. No, fue porque él la escogió a la otra. Total. Sí, ella Porque la tuvo que no quería, dejar. ¿Te sí, ella acuerdas no en quería el- dejarlo. En el lanzamiento, cuando ella incluso le hace todo como el montaje, ay, el vestido de novia, las tarjetas de invitación, la maletica, y él le dice, es que ya no puedo estar contigo, y ella, no, tienes que estar conmigo, y le sigue insistiendo, y uno, oiga, ya déjelo ir, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a matar? ¿Lo va a drogar? ¿Qué le Sí, va a sí. hacer? Ya, a un miserable menos, o sea, ya puede, no sé, búsquese otro miserable en otro lado, pero ya Armando no fue. Saben, ahorita que recordé, creo que ella algo le dice como de perdí mis años de mi vida, mis mejores años, porque 4 esa años. siempre, sí, esa siempre es como la excusa, perdí los mejores años de mi vida, y es de, ¿acaso te vas a morir hoy? O sea, Exacto. tienes otros años de vida. O sea, Sí, es ¿a qué que- te refieres con tus mejores años? O sea, Ahí es cuando sí. lo que hablamos, se le convirtió en un triunfo. No, es que yo tengo a ese hombre y yo gané. Sí, es un ¿Qué? trofeo. Ni idea, pero no. Esa escena incluso la estaban pasando ayer, esta semana en Comedy Central, cuando Armando llega y dice, no, ya vamos a terminar esto porque ya no la quiero. Y le dice de todas las formas, ya no hay amor, o sea, yo te amé mucho, pero tú me asfixiaste o de pronto no, bla, bla, bla. Y ella, no, es que tú no me puedes dejar. Y le insistía y uno, oiga, ya no es que usted tiene mucha dignidad, mana, no. O sea, el man no la quiere, ya, y hace mucho, y mucho antes de Betty, él se lo aclara. Antes de que comenzara algo con Betty, ya esta relación estaba muerta. Pero Sí, no, no. Marcela es un personaje muy triste, es ese otro lado. Es como la Sí. Betty bonita, fin. O sea, sin dignidad. Muchos estudios, mucha clase, mucho todo, pero tú no tienes ni dignidad ni autoestima porque te dejaste pero arrastrar por Armando, una cosa brutal.
Hola hijas e hijos de la tele, yo quería compartirles que en el momento en que se transmitió Betty la Fea aquí en Colombia, pues fue un hit, todo el mundo se la veía y ocupaba pues todo el prime time, el horario como de 9 a 10 de la noche. La transmisión duraba como una hora y cuarto, sin embargo la mayor parte del tiempo eran comerciales, como 40 minutos eran comerciales y 20 minutos eran la telenovela en sí. Recuerdo que una vez estaba en casa de mi abuelita, ella obviamente se estaba viendo esta telenovela y el capítulo transcurrió únicamente en la oficina de Armando. Era él hablando creo que con Mario y ya, o sea, no pasó nada en ese capítulo, ellos dos hablando en la oficina 20 minutos, 40 minutos de comerciales, o sea, era una novela muy barata de hacer y tenía mucho rating, eso les debió haber dado mucha plata a, creo que fue RCN el canal que la transmitió. Y otro dato curioso, bueno, dato curioso, sino como anécdota curiosa, que cuando estaba estudiando afuera y estaba viviendo con mi novio, teníamos una amiga mexicana que a su vez nos presentó otra amiga también de México y ella le daba mucha curiosidad escucharnos hablar y decían, es que hablan igualito que en Betty la Fea. Teníamos acento de Betty la Fea. Y una de las cosas que yo nunca entendí es por qué ¿por qué insisto en Natalia, la actriz? ¿Por qué Marcela odiaba tanto a Betty? Porque ella, desde que Betty entró, ella la odió. La odiaba profundamente. Desde que la conoció. Le cayó mal porque primero hubo un conflicto ahí con Patricia, ¿no? Porque supuestamente quería, o sea, estaba tan obsesionada con Armando que quería tener toda la agenda, todo, pero que supiera solamente Patricia. Entonces cuando llegó Betty dijo, no, esta desgraciada me la tengo que echar al bolsillo para que me diga los pasos de Armando, pero Betty obviamente era muy fiel a su jefe en ese momento, no había nada ahí como de corazón metido. Entonces ella empezó a decir, no, yo no lo puedo traicionar, y ella se sintió traicionada porque Betty no traicionó a Armando. Exacto, y después sí, esa fue la razón de su odio. Sí. Y además Armando la defendía. Comprendo. Y además se le volvió también como un chivo expiatorio, así como Armando con Patricia, Marcela era con Betty, es que usted es fea, sí, y me va a reír y la voy a odiar y usted es tonta, y entonces fue además que Betty le arreglaba la agenda a Armando para que le pusiera los cachos a Marcela, entonces obviamente Marcela la empezó a detestar peor. Sí. Pero fue horrible porque ya el trato se volvió igual de, o sea, ella faltó que Marcela la mechoneara, así como Armando mechoneó a la... Además, una de las cosas también que a veces me incomodaba era que, sabiendo que Betty era súper brillante y que gracias a Betty la empresa va muy bien y todo, o sea, la sigue menospreciando. Horrible. Y no solo físicamente, sino mentalmente. O sea, ay, esta vieja, ¿qué va a hacer? O sea, está salvando tu empresa, idiota. O sea, ya, reacciona. Si te das cuenta que ahí era muy parecida a Daniel, o sea... Ellos eran los poderosos, los señores. Usted es una pobre diabla, o sea, somos los dueños. Y siempre se lo repitieron y ambos. Somos los dueños de la empresa, somos los señores, usted es una pobre diabla. Qué feo, porque eso sí quiere decir que había algo de la enseñanza que tuvieron en casa para creerse superiores. Cosa que quizás no pasó con Armando, porque Armando nunca se creyó así con ninguno. Eso sí es lo Pero miren que eso también es muy marcado en la sociedad, ¿no? Eso es un reflejo también total de la clase alta, donde ellos se creen mejor que el resto de los mortales. O sea, para ellos tener plata es un signo de superioridad, y así se veía Daniel, y así se veía Marcela en ciertas cosas, aunque ella en algunos puntos de la novela fue muy humana y se acercó a sus empleados, entendiendo las necesidades, pero sí ellos eran déspotas y eran de mejor familia, y simplemente... De pronto el pobre no se podía igualar a ellos, jamás. Impresionante, y se burlaban del corrientazo o el no sé qué, ay, tú comes eso, qué horror, y se burlaban de la comida, y se burlaban de cómo se ve, y ay, es que usted coge bus, y usted coge, o sea, esa falsa humildad que a veces Marcela presentaba con sus empleados, yo siento que era más ese sentido de yo soy buena con los pobres y te voy a ayudar, pero solo porque tú eres pobre y eres mujer y no sé qué, pero no porque sintiera esa real necesidad de ayudarlas y sentir empatía con ellas, era yo soy superior. Pero yo soy tan buena que te voy a ayudar. O sea, mírame, yo te voy a ayudar. Ajá. A ti, pobre. O sea, a pesar de que soy rica y no me junto con los pobres, te voy a ayudar. Exacto, tal cual. Ella no era humilde ni esa sororidad, sino era porque yo soy demasiado buena y rica. Ay, no, eso sí era mucha arrogancia. Sí.
Hablemos de Patricia Fernández. Ay, mi personaje favorito. Fue interpretada por Lorna Paz en esa época. Uf, Patricia. Genial. Patricia. Pati. Es el personaje favorito. A mí me gusta, Porque, a mí me gusta mucho su personaje. Yo la odio y la amo por el personaje, porque se lo fajó, se hizo tremendo carácter ahí, o sea, era un personaje espectacular. Genial. Pero era odiable, ¿no? O sea, Sí, uno la detestaba. Es que lo hizo tan bien que uno la odiaba. O sea, uno quería verla, pero también la quería odiar. O sea, llegaba el momento que la veía y decía, uy, esto vieja. Y además que siempre tenía las mejores respuestas a cualquier insulto. Total. Ella respondía mejor. Ella siempre le ganó en habla, le ganó a todas las del cuartel. Siempre. Sí, Siempre que Ella las del fue la cuartel la Barbie, querían ¿no? insultar. Sí. Era la Barbie como toda plástica, toda superficial, totalmente el concepto de la Total. Barbie. Sí. superficial a morir, una persona que solo vivía de apariencias. Total, qué duro Y eso. me recordaba tanto a personas que había conocido en mi trabajo. Wow. O sea, era totalmente así la persona, como ese personaje que vive solo de apariencias para mostrar que tiene más y que es de más clase y que tiene el supercarro y que tiene billete, pero estaba en la inmunda. La vieja no Pero- comía, o sea, no tenía para pagar el arriendo, vivía en un apartamento carísimo, no tenía para Sí. pagar la luz, no tenía para pagar el carro, pero igual ella tenía que mostrar que tenía plata. O sea, la mejor ropa, el blower, el peinado, las joyas, todo. O sea, era Oye, como... pero no tenía nada. O sea, ella ni siquiera No tenía podía nada. decir, estoy al día con el apartamento, porque honestamente al inicio yo pensé que eso le había quedado a ella de su De su divorcio. divorcio. Pero era tan vacía, o sea, ella estaba tan vacía y en todos los aspectos, incluso yo llegué a sentir compasión una vez cuando ella llegó a su apartamento y hacían un paralelo, que a Betty la recibían súper bien y ella estaba sola, sin comida, sin plata, le cortaron creo que fue la luz, o sea, y se Que no puso a tenía luz. llorar y uno decía, marica, esta nena la pasa muy mal, pero puede más. Toda esa apariencia, ¿para quién? No se sabe. O sea, para que no se burlen unas pobres muchachas allá, trabajadoras del cuartel de las feas. O sea, tanta importancia les daba que podía solo con esa apariencia vivir. Era muy triste la vida de Patricia, era muy triste. Y es que era lo que yo pensaba, o sea, cuando yo la veía, a mí llegó un momento que también me dio como mucha tristeza ver su personaje, porque yo decía, qué feo que tú crezcas pensando que el físico es lo único que te va a dar. Que si eres bonita, entonces vas a ser esposa trofeo y con eso ya lo tienes. Pero ella ya lo tenía Que lo fue, resuelto. ¿no? Exacto, Sí, ella lo esposa tuvo resuelto trofeo. y bye bye, divorcio. Sino que el tipo la echó, no se la Sí, aguantó. exacto. ¿Sabes qué? A mí había algo con Patricia, que a pesar de que era detestable y bueno, y creída, era muy hermosa, ok, el trato tan asqueroso y miserable que le dio Daniel Valencia. Uf, Es sí. horrible que total. siempre la tratara como una prostituta, solo porque tuvieron un encuentro casual, o sea, el sexo casual, bye, pero él la trató de una manera tan ruin, ¿Y yo si la recuerdan? detestaba. Tal cual, Cuando como ellos una se acostaron, prostituta, ella como que realmente ni quería hacerlo. Como que Sí. fue de compromiso. Ay, De, sí, ay, bueno, ya fue lo hago. horrible. Y Esa debió escena ser fue horrible. Horrible. Además, el man le pide el taxi, o sea, como que chao. Sí. La trató como una prostituta, No, como ella. sí. Entonces le faltó tirarle la plata y váyase. Ese trato de Daniel Uy, también la horrible. convirtió en su chivo expiatorio y eso fue muy feo. Siempre la humillaba como de póngase esto, usted no sirve para nada. ¿Por qué? Yo no sé si es que internamente de pronto sí le gustaba, sino que como Patricia era como tan tontica, no llenaba sus expectativas. No, Pero yo el creo que el trato man de él era un fue hijo de asco. perra, o sea, Un hijo, uy, el su man- maldito. el man realmente no quería a nadie, no quería a nadie. Yo creo que medio quería a Marcela porque era su hermana, pero Sí. el man no quería a nadie, el man era un bastardo total. Era un cerdo total, y por eso era que a mí me producía como, uy, qué asco, ¿no? Que si toca algo, como que... Sí, o que la roce o lo que sea, era de, Ay, uy, no, sí, no, no, por favor, sí, no la horrible. toque. Era horrible. Entonces, Lo de mejor, verdad, sí la lo humilló mejor de mucho. todo de Patricia fue cuando engañó a Mario y a Daniel de que estaba embarazada. Ah, sí. Los Eso dos fue tenían genial. la imagen, la visión de que ella llegaba a decirles, mira, este es tu hijo, no sé qué. O sea, esa parte fue espectacular cuando los tenía ahí sufriendo. Pero fíjate cómo fue Daniel de una. Bueno, ¿y qué?
lo va a abortar, o sea, es que usted no lo puede tener. En cambio, Mario sí fue como de, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Él nunca, a pesar de que también era un miserable, llegó a pensar de, no, lo tiene que perder, ¿qué le pasa? No, él intentó ser humano en ese momento, pero sí, el trato que le dio Daniel fue, de verdad, no se lo merecía. O sea, Patricia podría ser muy detestable y muy ridícula, pero ya tenía suficiente con los del cuartel, pero el trato tan asqueroso que le dio Daniel fue muy, muy, no creo que él se lo mereciera. A mí algo que no me gustó de toda la circunstancia del arco, digamos, de Patricia y Daniel, y eso no me gustó el final de ellos, porque siento que fue como muy acelerado, como que fue de, ya tenemos que finalizar, bueno, que los encuentre besándose, no sé qué. Para mí no fue coherente. No fue coherente. Total. Porque ella toda la novela lo estuvo rechazando, le decía que Total. que no, o sea, la vieja se dio cuenta que ese man era un maldito y que no se quería volver a meter con él, independiente que tuviera plata y todo lo que sea. Pero entonces se me hace que se la metieron así de lo fácil de decir, ay, bueno, como digamos que es presidente, entonces ella va a caer otra vez porque es presidente. No se me hizo coherente porque toda la novela, ella después de que ellos tienen su encuentro, ella ya le daba asco, o sea, ella misma decía, no me toque. Pero bueno, para mí fue algo acelerado. Maneras, de alguna forma, Patricia siempre mostró también que no le importaba simplemente que la trataran así con tal de tener dinero o con tal de tener una posición. Pero hubiera sido creíble con otro personaje, un X, con otro man, no con Daniel, porque ya habíamos establecido que la vieja odiaba a Daniel. O sea, ella lo había demostrado. Pues sí. Pero entonces, la vieja también detestaba a Nicolás y le daba asco y se acostó con él por plata. Sí. No, ella no lo detestaba, ella le empezó a gustar cuando el man empezó a defenderla. Cuando él la defendió por primera vez, ella se quedó así como, ay, pero ella nunca quiso aceptar su emoción. Sí, eso fue después de que se acostaron. Cuando él pasó a ser el vicepresidente financiero. Exacto, y cuando él llegó a ser vicepresidente, que igual era una hueva con ella, y le daba el celular, le prestaba el carro, sí, y él empezó a defenderla, ella lo vio con otros ojos, pero antes se acostó con él por plata, y le daba asco el man. Lo chistoso es que ella nunca pedía la plata, ¿no? O sea, tanto que molestó con Daniel, pues deme plata. El final sí fue muy acelerado, porque hubiera sido al menos una cosa como de, ay, venga, o que hubieran tenido al menos una conversación y Nicolás, ay, no está vieja, pero besarse, o sea, tanto que rechazo y tanta bobada para al final terminar ahí manoseándose. Oiga, yo no me acuerdo de esa escena, ¿es al final? Es casi al final, que están aceleradas. Para que Nicolás se dé cuenta realmente la clase de persona que es Patricia, entonces supuestamente en ese momento ya Daniel supuestamente había quedado como presidente de Cómoda, ¿no? Y él iba a deshacer la empresa y un resto de cosas, entonces la vieja le empieza ya saben que ella era súper convenenciera, ¿no? El que tuviera poder se iba con él, entonces empieza a trabajar a favor de Daniel y no sé qué, y en la sala de juntas ella está besándose con Daniel y ahí justo entra Nicolás y la ve, y por fin se da cuenta pues que la vieja no, o sea, porque él seguía súper enamorado de ella a pesar de todo. Todo con Nicolás estuvo bien, porque él se dio cuenta, oiga, pero usted estaba qué día peleándose con este man, voy y la defiendo y ahorita la encuentro besándose, ¿cómo así? Sí, usted es muy superficial, usted es solo una foto, todo con Nicolás estuvo bien, pero lo que fue con Daniel y la peliteñida, no, eso no estuvo bien, estuvo como de, ay, ya, tenemos que acabar la novela, hey, no, tenemos que darles un final a ellos dos. Para que el otro siguiera adelante. Y ni siquiera hubo una tensión sexual nunca entre Daniel y la peliteñida, porque siempre fue un rechazo. Daniel siempre fue un cerdo, no hubo como de, hey, me gusta, o venga, no, la ofrecía, venga, le doy plata con mis amigos, le pueden dar plata. Qué humillación tan espantosa. Uy, no. La verdad es que era lo que llegamos a hablar una vez, ¿no? Claro que decíamos, bueno, pues ella ya se hubiera puesto las pilas, ¿cierto? Y ya cambia de profesión y acepta el dinero y ya. Y se vuelve... Ella fue muy boba, reciba plata. El man le iba a dar plata. Sí, o sea, del man. En vez de aceptarlo como padrote, que ella se hace cargo de su negocio. Y ya, o sea, de esa forma paga su carro, paga la luz, paga el apartamento y ya. Daniel le ofreció pagarle. Daniel le ofreció pagarle al inicio, no, pues yo le doy una plata mensual y cuando quiera, y ella, ay, no, ¿cómo se te ocurre? Yo soy de buena dignidad. Ay, otra. Es que era más bien hipócrita porque ella usaba su cuerpo con esos fines. Exacto. Ella utilizaba su cuerpo con esos fines porque tristemente eso fue lo que aprendió, no sé, de su vida de ricos, que supuestamente las mujeres son solo trofeos y ya, que eso es lo que más me da mucha tristeza de ella, que ella no se valoraba como mujer de otra forma.
O sea, ella era solo físico, ella solo decía, soy hermosa y con mi físico puedo conseguir a alguien y punto. Entonces eso es lo que a mí se me hace como muy triste de ese personaje, analizándole de otro aspecto, pero ya viendo, bueno, en función de la novela, pues sí, era una mini villana espectacular que lo hacía súper bien y que llegó un momento en que luego descubrí que la palabra desgraciado se la dejaron solo a ella, que solo ella dijera desgraciado, porque lo hacía muy bien, su desgraciado. Desgraciado. Excelente. Sí, pero bueno, en fin, es un personaje chévere que cautivó, que nos hizo odiarla a la vez, algunas veces amarla por sus chistes, porque yo sigo diciendo, ella siempre tuvo las mejores réplicas contra el cuartel, o sea, ella las dejaba calladitas y las 4 o 5 insultándolas y ella solita las despachaba todas, entonces me encantaban sus diálogos. Total. Aparte que también tuvo, como ya dijimos, que ser el chivo expiatorio de Armando, porque Armando también la trató como se le dio la gana, o sea, fue muy malo. Total. Entonces, Patricia tuvo que aguantar mucho, y aún así uno dice, fue madre, así puede ser el orgullo y el ego que no se dejaba y no renunciaba, bueno, no podía renunciar. No podía pero no. Las escenas no, cuando ella está en el sí. bus son lo máximo, o sea, cuando ella está viajando en el bus. No le da ni pena. ¡Pare, desgraciado! Me va a llevar a la casa. Ay, uno, de verdad, usted va a tratar así al man del bus. ¿Usted cree que todo el mundo está a su servicio? Hola. Esas partes Muy son buena. geniales. Yeah. Pero sí, realmente es un personaje que sí, también me da un poquito de tristeza. Llega a tenerle uno mucho pesar en esas escenas. Oiga, usted no desayuna, no almuerza, no come. ¿De qué vive? Del aire, por más que sea la belleza, no alimenta. O sea, no. Pero fue algo que ella se buscó, ¿no? O sea, de alguna sí, forma ella ella se buscó todo eso sola y prefería no almorzar con tal de no perder la apariencia. O sea, váyase a vivir a un apartamento en otro barrio. Pero no. Sí. Es vivía en un como le dijo apartamento- Marcela en un punto. O no, mentiras, fue Freddy. Le dijo, venda el carro y pague las cosas que tiene que pagar porque le van a dar un buen dinero con el carro. Pero ella amaba más su carro que una estabilidad financiera. O sea, era demasiado Vivir de absurdo. apariencias, qué tristeza. O sea, eso sí es porque, pero ya, cuando Nicolás le dio el celular y Marcela le prestó el carro por un mes, que fue al final, cuando ella se iba a Palm Beach y todo eso, ella dijo, ay, estás volviendo a ser tú. De verdad, ¿usted puede creer que porque por un mes va a tener un carro y por un tiempito tiene un celular, eso le arregló la vida? No, o sea, qué tristeza de pensamiento, qué vacía estaba, la verdad. Era muy Muy. vacía. Sí. Muy vacía. Bueno, ahora vamos a hablar de Daniel Valencia, fue interpretado por Luis Mesa y este es uno de los personajes, yo creo que sí, más odiados de todos. Era el personaje que odiábamos por excelencia, o sea, era un clasista, un machista, un misógino, o sea, era lo más detestable del mundo. Sí, Total, era de totalmente. todo lo malo. Fíjate que cuando empezó Betty y él apareció, ¿no? Y uno pensaba porque el actor es muy bueno y es muy guapo. Entonces, uy, este va a ser el malo, pero el malo como chévere. Y empieza a desarrollarse este personaje siniestro, siempre vestido de negro, siempre con una cara uy, no, el actor lo hizo muy bien, pero lo hizo Total. también que lo cogimos odio, o sea, ni siquiera simpático, ay, qué churro eres, no, nada, eres una porquería de ser humano que odio ver en el programa porque es como la muerte, llegó la muerte. Sí, exacto. Pero era excelente el personaje. Excelente, sí. Lo hizo también efectivamente que uno le carga un odio y sale en pantalla y uno como que, uy, desgraciado, como diría Patricia, o sea, era horrible. Yo nunca olvidaré cuando Betty se hace su supuesta transformación, ¿no? Ay, Que no. ella llega a ese, como un payaso, esa pobre Betty con su ropa y mal pintada y sus churruscos rizos, ahí en ay, sí. pelo. Y el man le dice, es tan ofensivo. Le dice, ¿usted piensa que va para una fiesta de payasos o algo así? Ay, Su sí. sola presencia es como ofensiva a la compañía y le dice de todo, o sea, es como, uy, no, se pasó, porquería. Y es un man sin escrúpulos, ¿no? Porque cuando Sí. Betty pues hizo su transformación y eso, pues la voy a invitar ahora que no me da pena, ella ya está Sí. bonita. Él creyó que Betty era una fácil, no, ahora que está bonita cualquiera, eso venga que yo necesito plata, la invito a un lugar bonito, o sea, es terrible. Y él tiene un problema no resuelto con las mujeres, o sea, porque a todas las trata como una basura. Sí. Sí, Realmente es un personaje que lleva a un nivel
el machismo, pero a un nivel muy alto, o sea, de un nivel que uno dice, y lo peor de todo es que yo sí creo que hay gente así, incluso actualmente, o sea, y no solo de generaciones pasadas ni nada, gente de generaciones de actual. Exacto. O sea, hay gente que piensa como él, que dice, pues la mujer es sencillamente un trofeo o una figura para tener aquí al lado, y él mantiene una autoestima muy alta al respecto, porque yo siento que como abusaba de su poder, ninguna mujer le decía que no. Entonces, y si alguna vez encontró alguna mujer que le dijo que no, bueno, dijo, es lesbiana, porque esa es la excusa de todos los hombres estúpidos, que si una mujer les dice no, entonces ella es lesbiana. O sea, es así de sencillo. Ellos no pueden tolerar que una mujer les diga, ay no, es que tú no me interesas. O sea, no, y no es no. Hola, cuando dieron Betty la Fea yo tenía unos 10 años, recuerdo que sí me gustaba la novela. Era como tema de conversación en el colegio y para el final pues todos esperando la transformación de Betty. En cuanto a personajes, recuerdo a Patricia con los 6 semestres en la San Marino, y ya ahorita que uno la vuelve a ver pues sí tiene una percepción diferente de todos los personajes. Yo siento que Daniel, o sea, no sé por qué, y de verdad no me explico por qué se ensañó tanto con Patricia. Sí, yo sé que Patricia era detestable, era odiosa, pero ya su trato, bueno, aparte de con la pobre Betty, ¿no? Porque sí, lo que dice Andrés se pasó, y todas las veces las cogía para ofenderla, pero esa fue así el top, esa vez de su transformación. Bueno, todos se burlaron de la pobre, pero con Patricia era ahí es donde yo digo, hay un tema no resuelto con las mujeres, o sea, no sé qué pasó, porque él sí la veía muy hermosa, ay no, eres una Barbie, tus piernas, tus senos, todo, pero se ensañó a tratarla mal, a burlarse, y eso lo hizo más detestable. Muy buen actor, pero lo hizo todavía más detestable, porque la peli teñida, al fin y al cabo ella no tenía como todos los alcances de ser mala, si me entiendes, de hacerle alguna cosa a él, pero siento que ahí ya se pasó. Y fíjate lo que tú dices, Hanna, él es un machista, bueno, todo lo peor, que es diferente a Mario Calderón, que también es machista, pero él es más como el Casanova, ¿no? El gigolo, mejor dicho, el que no deja, pero no llegaba a esos extremos. Es que el personaje de Daniel es siniestro, así como lo decía él, siniestro. Sí, y es un personaje que realmente sabe, es que es lo peor de todo, sabe cómo destruir a las demás personas, o sea, saben qué decirle, sabe cómo pullar, cómo destrozar. Y eso lo hace muchísimo más peligroso, porque sabe perfectamente descubrir las debilidades de las personas y explotarlas, y para poder manipularlas y todo. O sea, lo hizo muy bien ese personaje. O sea, este man Luis Mesa se fajó con ese papel porque realmente uno lo odiaba. Además, o sea, que yo lo amaba porque y uno decía, no. Francisco el matemático era, él como que divino, me encanta. Exacto. Y acá era como... Te odio, pero todavía me gustas. Sí. Él fue el primer Francisco, ¿no? Él fue el original. Okay. Sí, es que ese papel era muy bacano, porque sí, totalmente diferente. Eso es lo que yo agradezco a los actores, que elijan papeles que los retan y que estén totalmente diferentes a lo que hicieron antes, y que no se repitan, porque luego uno ya ellos se encasillan y ya como que uno se queda pensando, bueno, este man es el mismo siempre. Pero no, sí se agradece. Y los buenos actores, porque eso sí, ¿para qué? Pero Betty tuvo el casting excelente. O sea, nunca se vio a alguien sobreactuado. Y quizás alguna vez Freddy ya se pasó de payasín. Regresemos ahora con hablamos de Luis Mesa. Ahora Hugo Lombardi, que fue interpretado por Julián Arango. Huguito. Que iba a decir que en ese entonces él era pareja con esta nena, con Betty. Ana María Orozco. Ellos eran pareja. Al inicio parece que al inicio de la novela todavía eran, y en medio de todas las grabaciones ya hubo la separación, entonces eso siempre creó como esa tensión, y la hizo muy bien. O sea, yo siento que también hubo ahí como que Julián Arango se vengó muchas veces tratándola mal. Sí, o sea, de hecho, en unas entrevistas decían que sí, que efectivamente él aprovechó esos momentos de desahogo, y que llegaban incluso a decir, bueno, eso dicen, no sé si es realmente cierto, pero pues de lo que decían era que tenían que parar la grabación. No, terrible. Porque a ella se le aguaban los ojos así de... Es que el trato fue tenaz. No había escuchado eso. Yo fíjate que eso sí no lo había escuchado, pero es que se notaba, o sea, sin necesidad, ya había cosas que se pasaba, ni siquiera era así de horrible con el resto del cuartel de feas,
Pero con Betty No, fue un con ella. ensañamiento, o sea, ya yo no, ok, ya te estás dando garra, ya te estás vengando de la separación, no seas así. Pero bueno, Hugo Lombardi es un personaje abiertamente homosexual, habla de su pareja, tiene su novio argentino, Michecito su merced, como le dice, Sí. pero igual es el prototipo y el cliché del homosexual odioso, del gay demasiado femenino. Entonces también es un personaje que siento que también se hizo odiar, lo hizo muy bien, nada Sí, que lo hacer. hizo muy Como bien. diseñador, él decía la magia y todo eso, y pues bueno, realmente yo me quedé con la gana de verlo alguna vez de verdad diseñando, o sea, sentándose a dibujar, ay sí dibujé, no, él solamente decía, yo diseñé eso, y uno como, ok, tú diseñaste. Pero sí se hizo sentir el odio como de, ya te pasas, ya eres un fastidio, y él se creía divino, es otro que tiene una autoestima así hacia las nubes, y uno, pero tampoco es tan bonito, y él era el único que se vestía bien, y él, ay, era detestable, lo único que se le aguantaba era Inesita. Bueno, y es la única relación que él tiene bonita con alguien, con Sí, Inesita, porque él la cuidaba cuando Inés se enfermó, que él fue a la casa y la cuidó y estuvo ahí, todo eso es cuando uno dice, bueno, el man no es tan maldito como aparentemente es, porque de resto él trataba mal a todo mundo y a todo mundo total. no lo bajaba de pedazo de plástico asqueroso, o sea, él se creía Sí, superior a todos. realmente tenía un ego de aquí a la luna, el man se creía superior y levitaba cada vez que andaba por Ecomoda y pues eso hacía el personaje tan odioso, ¿no? Como esa, o sea, yo tengo magia, yo soy el mejor acá, por mí esta empresa es lo que es, entonces era como ese personaje tan odioso, pero pues lo mismo, lo que ustedes dicen, lo hizo súper bien, le coge uno un fastidio. Y el man se le inventaba unas frasecitas a Betty, o sea, cuando le decía moscorrofio, era, Ay, ¿de dónde sacó sí. eso? ¿Moscorrofio? Es que ¿Qué es es eso? otro de los personajes que tiene unos diálogos muy interesantes porque también siempre tiene que decir y le quedaban muy graciosos o le quedaban muy bien puestos, insultaba espectacular realmente, es otro como Patricia que siempre tenía la respuesta perfecta, él también. Entonces eso lo hacía Sí. también memorable porque pues a mí en lo personal, independiente del cliché, a mí me gustaba él y me gusta Ujú. como cuando actuaba porque me hacía reír. Era demasiado cruel, pero de esa crueldad que la verdad, ay, ya uno se ríe. O sea, uno dice, pues sí, que, o sea, está cagado y todo, Sí, pero al pues menos él hasta uno lo tenía, disfruta. esa gracia, ¿no? Uno podía Sí, reírse, a diferencia de con Daniel, que todo era malo. Entonces él sí. tenía sus apuntes chistosos, él tenía así, se pasaba de la raya, pero pues sí, tienes razón. Uno tenía algo que aportarle positivo, que sentir positivo. O, por ejemplo, la vez que el último desfile, cuando Betty ya es presidenta y que el man dice, no, le Sí. voy a hacer sentir mal y la voy a hacer que quede como un zapato, cuando manda al cuartel a desfilar, por fin Sí. Ujú. tuvo como la, no sé, como la nobleza de decir, la embarré. Yo creí que le iba a hacer sentir a usted mal y que le iba a hacer quedar horrible y no, fue perfecta, pero entonces tuvo la nobleza de decir, listo, gracias, acepto sus condiciones de irme de vacaciones, bla, 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 y listo. Discúlpeme porque esto no me salió como yo quería. Y siento que ese fue el punto de decir, oiga, sí, Hugo tiene el corazón. ¿Dónde? Por allá escondido, pero lo tiene. Pero Porque lo tiene. supo disculparse ante esa mega embarrada que le hizo a Betty. A mí me encantaban las frases que seguramente se quedaron por mucho tiempo cuando le decía, ay, está Bombi, Sí. ese Bombi, o le decía, flu, flu, voló, voló. Muy chistoso, me Pues parecía muy bacano. uno a veces dice, bueno, yo no sé en esos casos, pero yo a veces digo, ay, estás bien, Bombi. O sea, Estás así, Bombi. porque sí, Y hay cuando le cosas decía que se a la quedan. Inesita, Inés, mi valeriana, todo el ¡Ay, tiempo. sí! O Marsh. Ese alargamiento, Marsh, que es que solo le salía a él. Sí, exacto. Yo iba a decir que esta onda del cliché del típico, la persona gay así súper femenina y que habla muy fuerte, muy llamativa y no sé qué, es un cliché que nos vendieron desde los 90s. Sí, Yo no sé si ustedes se acuerdan de Sex and the City, que Carrie tenía un amigo que era gay también y que también sí. era súper, no sé qué, no sé qué. Y ese tipo de estereotipo nos lo vendieron. Y yo recuerdo que gracias a esos estereotipos, tengo que confesar que yo quería un amigo gay. Solo por eso, porque yo decía, ay, Wow. no, esto es como la mejor amiga.
O sea, y así era que uno se lo vendían. Y cuando uno veía en los programas de los 90, así eran las personas gays. Y realmente sí es demasiado, o sea, es un estereotipo como, pueden haber personas así, pero no todos son así. Entonces, o sea, fíjate lo que tú estás diciendo. Nos estaban vendiendo el hombre que se hizo gay porque tienes partes de mujer, alguna cosa así. O sea, no es un hombre, actitudes, gracias. No es el hombre que sigue siendo un hombre, pero le gusta otro hombre. No, tiene que ser así. O sea, tú tienes que tener algo femenino porque si no, entonces no eres gay. Y es cierto, nos vendieron esa imagen y entonces la imagen, o por ejemplo acá en Colombia, los peluqueros, ¿no? Los estilistas sí, no, eran así, todos son, y hablan así, son gays, y bueno, listo, ellos quizás les guste ser así, pero no todos eran así. Ya cuando uno se da cuenta de la realidad, oye, qué bacano que no todos sean esa cosa afeminada, pero ya los extremos, o que hablen así, ay, todos delicados, y que siempre tengan la manito así, es horrible. Pero bueno, Hugo lo representó todo. Tenía todas las facetas, porque de repente Exacto. También se le salía acá el macho así todo, y uno de, ay, mira. Con Armando, porque es que tratar a Armando así, Dios, será con escudo, espada, ¿no? Bueno, pasando de Hugo. Imagínense que la charla se nos fue bastante larga, así que este episodio quedará en continuará. En el próximo capítulo de Hijas de la Tele retomaremos dónde nos quedamos y hablaremos un poco más sobre la temática de la novela y lo que llegó a representar para cada una de nosotras. Muchas gracias por estar hasta el final, espero hayan disfrutado esta charla que, aunque quedó inconclusa, estuvo muy interesante y divertida, o al menos para nosotras. Cuéntenme qué opinan sobre lo que escucharon hoy. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Para ustedes, ¿qué tan relevante fue Betty la Fea? ¿Se llegaron a identificar con algún personaje? Pueden contestarme en hijasdelatele@gmail.com. Además, por ese medio nos pueden hacer llegar dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias y demás. Les recuerdo que este podcast lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer y en otras plataformas más, igual que en YouTube, así que no se lo pierdan, suscríbanse y compártanlo a quienes consideren que les puede interesar. Ah, claro, también en YouTube nos pueden dejar comentarios en cada capítulo. Por ahí también los leemos. Una vez más, gracias por estar con nosotras y esta transmisión termina en 3, 2, 1. Yo soy así.